Dentro de este repaso a las virtudes de María, como quiero dejar la tercera virtud teologal para mañana, porque dos virtudes teologales en una mañana me parecían excesivo, ¿verdad? Mañana hablaremos de la caridad. Hoy quiero hablaros de una de las virtudes más típicas de la Virgen, que es la humildad. Hasta tal punto de que San Luis María Griñón de Montfort llegó a decir que Dios se fijó en María por su castidad, pero que se encarnó en ella por su humildad. Siempre hemos visto a María como un modelo de humildad. La humildad no es una virtud fácil, no sé si hay alguna virtud que sea fácil, pero bueno, en todo caso la humildad desde luego no lo es, ¿no? Y tiene además como muchas manifestaciones de antihumildad, de manifestaciones de soberbia, algunas que a lo mejor no serían propiamente manifestaciones de soberbia y que están ligadas al carácter, ¿verdad? Y otras que sí que lo son. Vamos a ver la humildad de María y cómo tenemos nosotros que intentar vivir la humildad de María, con 7 puntos para practicar la virtud de la humildad. Primero, la humildad, primero la definición de humildad. Humildad es una definición que es de Santa Teresa. Humildad es andar en verdad, decía la santa, andar en verdad. Por lo tanto, la humildad sería situarse correcta y justamente delante de Dios o delante de los hombres. Eso sería la humildad, situarse correcta y justamente delante de Dios y delante de los hombres. Por tanto, no sería humildad adoptar una situación o aceptar una situación que fuera incorrecta, que fuera injusta. O sea, humildad no es sumisión. No es, por ejemplo, sumisión de la esposa al marido, por ejemplo, o al revés, ¿verdad? Humildad no es sumisión del obrero al patrono aceptando situaciones de injusticia. Bueno, no. Humildad es verdad, es situarse correcta y justamente delante de Dios y delante de los hombres. Humildes para con Dios, por lo tanto, sería situarse delante de Dios como en lo que en realidad somos, las criaturas de Dios, los siervos de Dios, los hijos de Dios, hijos, no lo olvidéis, adoptivos, hijos que hemos sido hechos hijos sin mérito propio, por pura gracia de Dios. Por lo tanto, un aspecto de la humildad para con Dios sería el reconocimiento del papel de Dios en nuestra vida, el reconocimiento de nuestros deberes para con Dios y el cumplimiento de esos deberes con normalidad, sin considerar que por el hecho de estar cumpliendo esos deberes, Dios nos debe a nosotros algo o nos tiene que dar las gracias Dios, ¿no? Cuando cumplo lo que está mandado, no estoy haciendo nada especial, aunque quizá otros no lo hagan, ¿verdad? Y pueda tener yo la impresión de que soy especial, de que soy extraordinario, porque hago lo que otros no hacen, pero en realidad no estoy haciendo más que cumplir con mi obligación. Otro aspecto de la humildad para con Dios es ser consciente de que sin Dios no podemos hacer el bien, que por lo tanto el bien que hacemos se lo debemos a Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. No podemos hacer el nada bueno, quiero decir, el mal sí que lo podemos hacer, ¿no? Por lo tanto, hasta cierto punto es verdad una frase que, yo no sabría decir de quién es exactamente, la he leído en Bernanos, en el diario de un cura rural, un precioso libro que os recomiendo a todos, que son esos libros buenos que deberían de estar en la biblioteca de todo católico, pero que son ya hoy dificilísimos de encontrar. Y que quizá esta frase a lo mejor está un poco teñida de jansenismo, no lo sé, pero la de todo es gracia. Bueno, yo no sé si todo es gracia, pero desde luego casi todo es gracia. Es decir, la gracia necesita la colaboración del hombre, ¿no? Si no, nos veríamos a nosotros mismos como meras marionetas movidas por Dios. No es así.
La gracia de Dios necesita que el hombre acepte y secunde esa gracia, sin la cual, sin esa colaboración del hombre, no podemos tampoco hacer el bien. Pero casi todo es gracia. Y nosotros tenemos que tener esa impresión. Yo creo que en ese sentido María nos da una lección de la verdadera humildad cuando en el Magnificat ella dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, el Señor ha hecho obras grandes en mí. No dice el Señor ha hecho pequeñeces, no, pequeñeces no. El Señor ha hecho obras grandes, pero es el Señor quien ha hecho las obras grandes. Una de las manifestaciones de practicar ese tipo de humildad de María es cuando nosotros en nuestras reuniones de las escuelas de agradecimiento ponemos en común las experiencias positivas que hemos hecho, no para ufanarnos de ellas, para decir que somos estupendos, sino diciendo con humildad, con verdadera humildad, que es el Señor quien las ha hecho y que sin Dios no podríamos haber hecho eso. No se trata, por lo tanto, de decir esto no tiene mérito, sino de decir esto tiene mérito, esto es una obra grande o medianamente grande, pero es el Señor el que las ha hecho en mí y sin Él yo no podría haber hecho nada. Bien, estos son dos aspectos de la humildad para con Dios. Ahora, me preocupa, me parece más difícil y por eso hay que afinar un poco más la humildad para con los hombres. Para con Dios debería de estar claro: soy su criatura, soy su siervo, acudo a Él necesitando su ayuda, sin Él no puedo hacer el bien, tengo obligaciones para con Él y cuando cumplo esas obligaciones para con Él, las obligaciones de la gratitud, no estoy haciendo nada extraordinario y no tengo que pensar que Dios me debe a mí favores. Soy yo el que le debe todo a Dios. Tanto actitud de humildad para con Dios, relacionada también con la fe, acepto el misterio, acepto no entender, yo soy una criatura de Dios, no puedo pretender meter a Dios en mi cabeza, tengo que aceptar que tantas cosas en la vida no las entiendo porque Dios es Dios y yo no soy Dios. Bien, ahora, ¿cómo vivir, cómo practicar la humildad para con el prójimo? Volvamos a la definición: situarme justa y correctamente delante, lo mismo que he dicho de Dios, diciendo yo soy una criatura de Dios, lo mismo delante del prójimo. El prójimo no es Dios, por tanto yo no me sitúo delante de mi prójimo lo mismo que delante de Dios. Delante de Dios yo me sitúo como un inferior ante su superior. Delante de mi prójimo yo no me sitúo como un inferior ante su superior, aunque, por ejemplo, desde la perspectiva laboral yo pueda ser un inferior en el sentido de que tengo un jefe, pero no soy un inferior en cuanto que dignidad. Desde la perspectiva familiar, como veré esta tarde, un hijo puede ser un inferior delante de su padre, pero no en cuanto a su dignidad. Tiene la misma dignidad, la dignidad de ser todos nosotros hijos adoptivos de Dios, o criaturas de Dios, o ciudadanos, o en fin, desde distintas perspectivas lo podemos contemplar. Por tanto, yo no me sitúo, porque quiero vivir la humildad, como un inferior, como un siervo, como alguien sin derechos delante de otra persona. Yo me sitúo delante de Dios como una criatura y como un hijo adoptivo suyo, pero delante de mi prójimo me sitúo como un igual. Sin embargo, esta situación correcta y justa, no como un superior tampoco, sino como un igual, que es lo que soy. Esta situación correcta y justa, por supuesto, va a permitir que yo defienda en determinados momentos mi dignidad, y que pueda decir: mira, esto no lo voy a aceptar, no puedo pasar por aquí, como os hablaba ayer en las situaciones de ruptura familiar. Yo tengo unos derechos y sobre todo tengo una dignidad y no puedo aceptar determinadas circunstancias que están yendo contra mi dignidad o a veces poniendo en peligro mi vida, ¿no? Esta mañana sabíamos que ayer mataron a otra mujer, antes de ayer a otra, ¿no? Es decir, es que es prácticamente cada día. La Iglesia no dice a la mujer
tienes que aguantar carros y carretas, y tienes que aguantar humillaciones, y tienes que aguantar la violencia. No se lo dice eso la Iglesia a la mujer, ¿no? Ni mucho menos. Tampoco se lo dice al hombre. A ver, la Iglesia no le dice al obrero, tienes que aguantar el que no te paguen, tienes que aguantar el que te maltraten, tienes que aguantar el que te humillen. La Iglesia no ha dicho eso nunca, ¿no? Por tanto, la Iglesia te dice, tú tienes una dignidad, tienes unos derechos, y eso puedes, y en algunos casos debes defenderlos. Vale. Ahora, desde esta perspectiva, ¿cómo vivir la virtud de la humildad cuando, insisto, la virtud de la humildad con respecto al prójimo no consiste en situarme de bayeta para que mi prójimo, sea en mi casa o sea en mi trabajo, se limpie los pies en mí? ¿Cómo vivir la virtud de la humildad? He preparado estos 7 puntos. No sé si estos 7 puntos son todos los que hay que preparar, y desde luego el orden no tiene por qué ser de mayor a menor. 7 puntos. Primero, repito, ahora ya estoy viendo la virtud de la humildad con respecto a mi prójimo. Primero, cumplir mis propios deberes. Por ahí es por donde hay que empezar. Si he dicho que tenemos deberes para con Dios, también tenemos deberes para con nuestro prójimo. Y es por ahí por donde hay que empezar. Y si yo no cumplo mis deberes, yo no solamente estoy haciendo una injusticia, sino que estoy dejando de ser humilde. Si ser humilde es situarme con justicia delante de mi prójimo, el primer acto de justicia que yo tengo que darle a mi prójimo es cumplir con mis obligaciones. Con mis obligaciones familiares, con mis obligaciones para con la Iglesia, con mis obligaciones en mi empresa, sean las obligaciones del jefe o sean las obligaciones del empleado. Por lo tanto, cumplir con mis deberes sin sentirme por eso una persona especial. Estoy cumpliendo con mis deberes, estoy cumpliendo con mis obligaciones, y me tengo que examinar. O dicho de otra forma, ¿estoy dando los mínimos? ¿Estoy haciendo aquello que tienen derecho a esperar de mí, sean los míos de mi casa, sean mis amigos o sean los profesionales que trabajan conmigo, y que si yo no cumplo tienen que cargar ellos con la parte de trabajo que yo no hago, o sean los responsables de la empresa en la que trabajo? Tengo que cumplir con mis deberes. Este es el primer punto para llevar una vida humilde, y muchas veces el incumplimiento de esos deberes genera una serie de consecuencias que van a trastocar las relaciones, bien sean familiares o bien sean laborales o sociales. Primer punto, por lo tanto, para vivir la humildad, para situarme con justicia delante de Dios y delante de mi prójimo, cumplir con mis obligaciones, cumplir con mis deberes, sin darle a eso una importancia que no tiene. Es lo normal, es lo normal. Mirad, cuando hacemos el bien, cuando cumplimos con nuestros deberes, cuando al cumplir con nuestros deberes nos estamos nosotros mismos considerando a veces superiores porque otros no los cumplen, o cuando al cumplir con nuestros deberes recibimos aplauso o recibimos elogios, ¿verdad? Es como si tuviéramos un globo que se va hinchando. Si encima se hincha y no cumplimos con nuestros deberes, ya es patología pura. Pero cuando cumples con tus deberes, cuando haces las cosas bien, el globo se hincha, ¿verdad? Pues tienes que deshinchar el globo de vez en cuando, ¿verdad? Porque entre otras cosas, hay una frase que se cumple siempre de la humildad: no hay que buscarla porque viene sola. O sea, si tú no desinflas el globo, te lo van a desinflar, y te lo van a desinflar y te va a doler más. Así que desínflate tú mismo el globo diciendo, esto es lo normal, esto es lo normal. Lo que estoy haciendo no es nada extraordinario. Puede ser que haya cosas que estemos haciendo que sí son extraordinarias, ¿verdad? Pero estoy hablando y refiriéndome a las cosas normales. Esto es lo normal. Estoy trabajando mucho, hay que ver, sí es verdad. Y la persona que está con este calor enorme, trabajando de albañil, soportando el peso de la jornada, eso es durísimo. Y los que están en los barcos con la pesca, a veces en pleno invierno, en medio de las tormentas incomodísimas, y los que están trabajando en las minas, ¿no? Oye, yo tengo un trabajo, sí, pero mire usted, vamos a poner las cosas en su sitio. Esto es lo normal. No te infles tanto, y si te inflan, y tú mismo sé el primero, sin necesidad de decirle nada a nadie, sino diciéndotelo tú a ti mismo: mira, esto es lo normal, esto no es para tanto.
Porque de lo contrario, detrás de esta hinchazón, aparte de que puedas sentirte un poco incómodo, ¿verdad? Detrás de esta hinchazón viene inevitablemente, de una forma casi, vamos, que esto es el A, el B y el C, viene inevitablemente el complejo de mártir. Qué bueno soy y qué poquito me lo reconocen. Y hay que ver qué víctima soy y qué víctima soy. Entonces, aparece el victimismo, qué víctima soy, que puede ser que tengas algo de razón o mucha razón, pero a lo mejor no tienes tanta razón. Y quizá estás esperando que los demás te den cosas que los demás no lo ven como tú lo estás viendo. Los demás ven que lo que estás haciendo, pues sí, tiene su mérito, pero que es lo normal y que ellos también están haciendo las cosas que tienen que hacer, y tú valoras extraordinariamente lo que tú estás haciendo y no te estás fijando en el mérito que tienen lo que están haciendo los demás. Por lo tanto, primer punto, cumple con tus deberes y no le des tanta importancia a cumplir con tu deber. Usted es lo normal. Y otros que están haciendo su parte, y probablemente una parte más dura que la que estás haciendo tú. Segundo punto, de cara a ti y de cara al prójimo, atribúyele a Dios los méritos. De cara a ti, dítelo a ti mismo. Esto que estoy haciendo sin Dios no sería capaz de hacerlo. En realidad, yo tengo una parte de mérito, ¿verdad? Y tengo una parte de responsabilidad, y bueno, sí, efectivamente, y de que si no fuera por el esfuerzo y por el trabajo, etcétera, esto no saldría adelante, ¿de acuerdo? Pero Dios tiene la inmensa mayoría del mérito. Dítelo a ti mismo, en cualquier caso, pero sobre todo cuando los demás te dicen algo. Mira, díselo a ellos y dítelo a ti. Mira, yo sé perfectamente que sin Dios yo no podría hacer esto. Y que por lo tanto, aunque yo tenga una parte de mérito, el mérito sobre todo lo tiene Dios. Esto va a pincharte, insisto, el globo, y va a impedir o a evitar que te lo tengan que pinchar otros. Y a veces es Dios el que les manda a los otros que te lo pinchen por tu propia salud. Tercer punto para vivir la humildad con respecto a Dios, con respecto al prójimo. Pedir sin exigir. Nos cuesta mucho este punto. Dicen que sobre todo los españoles no sabemos hacerlo. No sabemos pedir sin exigir. ¿Cuándo hay que exigir y cuándo hay que pedir? Aparte de que en el tono ya hay una diferencia, se exigen los derechos, se piden los favores. Y nosotros normalmente exigimos favores a Dios. Os he dicho antes, ¿qué tenemos derecho a esperar? Que nos ayude, pero no que haga milagros. ¿Y cuándo estamos exigiendo y no pidiendo? Cuando nos enfadamos por el hecho de que no nos han dado una cosa a la cual no teníamos derecho. He rezado y esta persona se ha muerto. Bueno, tú has estado pidiendo. No tenías derecho a que esa persona viviera. He rezado y no me he curado. He rezado y no he venido a un trabajo. Bueno, es que tú estabas pidiendo, no tienes derecho, por lo tanto, a enfadarte. Porque una cosa es pedir un favor, que si no te lo dan, no tienes por qué enfadarte. Y si te lo dan, por supuesto, tienes que agradecerlo. Pero no tienes por qué enfadarte si no te lo dan. Nosotros, en cambio, con mucha frecuencia, con respecto a Dios y con respecto al prójimo, no pedimos, sino que exigimos. Y yo creo que en eso todos tenemos experiencia de cómo nos han tratado los demás, ¿no? De cómo, habiéndonos pedido un favor, algo que no tenían derecho, y nosotros, por lo que sea, no se lo hemos dado porque no hemos podido o porque no hemos creído conveniente hacerlo. Esa persona se ha enfadado con nosotros. Y también tenemos, creo, todos experiencia de cómo, habiendo hecho un favor a una persona durante un tiempo, después no hemos podido seguir haciendo ese favor, y cuando hemos dejado de hacerlo, esa persona no solamente no nos ha agradecido el favor que durante un tiempo le hemos hecho, sino que se ha enfadado con nosotros, nos ha retirado la palabra o ha tomado una actitud agresiva y de venganza cuando le hemos dejado de hacer ese favor, porque ya no podíamos seguir haciéndolo, ¿no? Todo lo que hemos hecho no ha sido tenido en cuenta, porque no había la percepción por parte de esa persona
de que no tenía derecho a eso que pedía. O sea, tú puedes enfadarte, no sé si debes enfadarte, pero puedes enfadarte o puedes protestar si un derecho no te lo dan, pero no si un favor no te lo dan. Y eso, repito, que tenemos todos la experiencia de cuando los demás nos están tratando así a nosotros, quizá no tenemos la experiencia de cuando nosotros estamos así tratando a los demás y no nos damos cuenta de que a lo mejor nuestro comportamiento con los demás no es un comportamiento justo y por lo tanto no es un comportamiento humilde. Os repito, humildad tenéis que traducirlo como sinónimo de justicia. Si tú no estás siendo justo con el otro, no estás siendo humilde con el otro. Estás exigiendo cosas que no tienes derecho a exigir. Puedes pedirlas, debes pedirlas, pero si no te las dan, no tienes por qué enfadarte. O si habiéndotelas dado una temporada, ya no te las dan, por lo que sea, no tienes por qué enfadarte. Hace unos días me comentaba una de vosotras, ¿no?, el problema con una hermana, ¿no?, le ha acogido en su casa, la ha tenido en su casa una temporada, ahora tiene que decirle que se vaya, se enfada. Pero te han hecho un favor, no tenías derecho, te han hecho un favor. Ahora, por lo que sea, por el bien familiar, tienes que decirte aquí tienes que marcharte, ya te enfadas. No, perdóname, tú podrías enfadarte si te echan de tu casa, deberías enfadarte, podrías enfadarte que te echan de tu casa, pero si te han tenido acogido una temporada, no tienes por qué enfadarte, ¿no? Esta situación yo la padezco con mucha frecuencia, por ejemplo, con los seminaristas, ¿no? Hace unos días venía un chico que se había marchado, me pedía dinero, ¿no? Bueno, yo le hice una caridad de darle 100 euros más, porque estaba en una situación difícil, ¿no?, iba a dormir en la calle, ¿qué tal? Bueno, el muchacho no se enfadó, bueno, menos mal, ¿no? Pero si yo le hubiera dicho, no te puedo dar nada, porque ya te fuiste de aquí, te marchaste, tuviste tu vida, ahora vuelves, no, yo no te puedo dar nada, no voy a darte nada, él no tiene derecho. Me pide un favor, no está reclamando un derecho. Creo que nosotros tenemos que cuidar mucho este punto con Dios y con el prójimo. Pedir sí, exigir solamente los derechos. No podemos exigir los favores. Cuando exigimos favores estamos pecando contra la justicia y por lo tanto estamos pecando contra la humildad. El cuarto punto: aceptar las críticas. Y esto es una cosa que nos cuesta mucho a todos, aunque naturalmente a unas personas les cuesta más que a otras. Aceptar las críticas no significa aceptarlas sin más, pero sí significa que delante de una crítica tenemos que hacer un momento de escucha humilde, de acogida humilde. ¿Qué parte de razón tiene esa crítica? Y quitar la forma o el momento. Quizá la forma en que te han hecho la crítica no es la adecuada, quizá el momento no era el más oportuno. Y bueno, ahora haz un momento de silencio y escucha el eco que esa crítica tiene en tu interior. Si te parece que tiene un 90% de razón, acoge ese 90%. Si tiene solo un 10% de razón, acoge el 10%. Pero un gesto de humildad y una forma de vivir la humildad es, de momento, escucha esa crítica. Escúchala. Escucha la respuesta que tu corazón da a esa crítica con honestidad. Recuerdo hace muchos años, cuando empezaba a trabajar en periodismo con José Luis Martín Descalzo, me decía, mira, nuestra profesión es una profesión que tiene muchos elementos hermosos, pero también algunas cosas que son muy difíciles. Y una de ellas es que es inevitable que lo que escribes no guste a todo el mundo. Es muy difícil que lo que tú escribes guste siempre a todos. Por lo tanto, tú vas a recibir críticas. Así que prepárate para recibir críticas. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es escucharlas, ver, me decía él, qué respuesta encuentras en tu interior a esas críticas, acoger la parte
que te parezca que tienen razón, con humildad, y el resto no darle importancia y dejarlo pasar. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Te están criticando. A lo mejor no tienen nada de razón, a lo mejor tienen un 10% de razón, a lo mejor tienen un 90% de razón o un 100% de razón, pero no lo rechaces sin más. Estate tranquilo, porque detrás de esa crítica pues puede haber una oportunidad para que tú cambies y para que tú mejores. No significa que, aunque te hayas equivocado, lo hayas hecho deliberadamente. Tú eres un ser humano y has podido cometer una equivocación pues porque eres un ser humano y no te has dado cuenta y al final pues tú estás ahí luchando por hacer las cosas del mejor modo posible. Oye, pero eres un ser humano, ¿no? Y por lo tanto te has equivocado, ¿no? Ya está. ¿Y qué pasa? Bueno, pues aprende para la próxima cómo tienes que hacer las cosas para no equivocarte, ¿eh? Y luego, igual, por ejemplo, las cosas que están relacionadas con el carácter, ¿eh? Muchas veces pensamos que todo lo relacionado con el carácter son pecados. No, un defecto no es necesariamente un pecado. Para que haya un pecado, como sabéis, tiene que haber 3 condiciones, tanto si es un pecado leve como un pecado grave. Primero tiene que haber materia. Materia grave para pecado grave, materia leve para pecado leve, ¿verdad? O para pecado venial. Segundo, tiene que haber conciencia. Tienes que saber que eso es pecado. Y tercero, tiene que haber voluntad. Tienes que tener libertad y voluntad para cometer ese pecado, ese acto que sabes que es pecado. Bueno, las cosas ligadas al carácter no siempre son pecado, en el sentido de que a veces, antes de que puedas controlar la cosa, ya lo has hecho, ¿no? No ha pasado por tu capacidad de decidir. Es tan automático que ya has dicho una palabra que no tenías que haber dicho, o has tenido un gesto de impaciencia o de violencia que no tenías que haber tenido. Bueno, no es quizá un pecado, pero sí es un defecto. Y por lo tanto, cuando te dicen esto está mal o ha sobrado mal, dice, bueno, es que yo no lo he podido evitar. Probablemente no será un pecado, pero sí que es un defecto. Por lo tanto, tienes que trabajar con eso, ¿eh? En cambio, si tú te dedicas a echar balones fuera permanentemente, a decir, es que yo soy así, como soy así me tienen que aceptar así, es una pena, porque no sé si tendrás o no tendrás pecado, pero toda la vida vas a estar con ese problema, con ese defecto, sin corregirte nunca, ¿no? En cambio, cuando tú acoges lo que te dicen, mira, que te lo dice uno, que te lo dice otro, que te lo dice otro, quizá ellos no vean desde fuera lo que tú ves desde dentro, unas circunstancias, un cansancio, un abuso por parte de los demás que te tiene en esa situación de agotamiento o de experimentar la injusticia, pero a lo mejor tú no estás viendo lo que sí que están viendo los demás, ¿verdad? Pues que llevas una temporada que saltas por cualquier cosa, que no hay quien te aguante, etcétera, ¿no? Por lo tanto, delante de las críticas, una pausa, no un impermeable o un ping-pong que las rechaza automáticamente. Delante de las críticas, una pausa. Con humildad, acógelas y rechaza todo aquello que no te parece justo de esa crítica, pero quédate con aquello que sí que te parece justo, porque si no, no podrás cambiar o no podrás mejorar nunca. Siguiente punto. Ser capaces de pedir perdón. Es un gesto de humildad, pero es un gesto de humildad que enaltece y engrandece a quien lo hace. Cuando una persona pide perdón, está mostrando lo mejor de sí mismo. Me he equivocado, lo siento, me he equivocado. Te estás humillando y a la vez te estás enalteciendo. El que se humilla será enaltecido. Y cuando nosotros, en cambio, no aceptamos eso, no queremos hacer ese acto de humildad de pedir perdón, en el fondo es cuando nos estamos hundiendo más. Claro, hay veces en que esa petición de perdón es ofensiva. Por ejemplo, decimos, no, yo sí te pido perdón, pero intentad suprimir esa forma del lenguaje. El pero, por lo menos en castellano, el pero significa siempre que todo lo anterior no le damos importancia
y que lo que le damos importancia es a lo que vamos a colocar detrás del pero. No, sí, fulanito es una buena persona, pero, y ahí es donde de verdad queremos poner el acento. Lo otro es una mera coartada de tipo educativo, de cortesía, ¿no? No, yo te pido perdón, no, sí, yo te pido perdón, que si tengo que pedirte perdón te lo pido, te lo pido, pero te voy a decir que tú eres, ¿no? Mira, no, si tú tienes que pedir perdón, pide perdón, ya está. Y otro día le cuentas lo que viene detrás del pero, déjalo para dentro de una hora. Y ahora pide simplemente perdón, vengo a pedirte disculpas, ¿no? Sin más. Pero quiero que entiendas que tú también me habías puesto a mí muy nervioso. Bueno, no, eso cuentas el otro día. Ahora simplemente vengo a pedirte disculpas, vengo a pedirte perdón. Me he pasado, ya está, me he pasado, listo. Y este gesto de pedir perdón normalmente, también depende de con quién estés tratando, pero normalmente tiene un efecto pacificador extraordinario. Es muy difícil que la otra persona, salvo que sea pues, una persona enferma o una persona realmente mala, delante de un gesto de humildad no reaccione de buena manera. Digo, algunos no lo hacen, pero es muy difícil. Es decir, cuando una persona se humilla, en general suele ser inmediatamente ensalzada. Y tú llegas a una persona y dices, perdóname, lo siento. Inmediatamente la otra persona dice, pues de acuerdo, yo también tengo lo mío, ¿quién es el que no se equivoca alguna vez? Lo que sea, ¿no? Ahora, ¿cuándo tienes que pedir perdón? Claro, tengo que pedir perdón. Bueno, yo sé que si pido perdón, las cosas se resuelven. Pero es que no puedo pedir perdón. ¿Por qué? Porque no creo que haya obrado mal. Bueno, ¿cuándo tienes que pedir perdón? Cuando tu conciencia te está diciendo que has obrado mal. No debes de pedir perdón por cosas que tu conciencia te está diciendo que has hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Aunque el otro lo vea de otra manera. Tú tienes que pedir perdón por las cosas que tú crees y te das cuenta de que has hecho mal. A lo mejor no pides perdón o no debes de pedir perdón por lo que has hecho, pero sí debes de pedir perdón por la forma en que lo has hecho, ¿no? Que a lo mejor, mira, yo he hecho lo que tenía que hacer, pero reconozco que la forma pues no fue la adecuada, o el momento no fue el adecuado, ¿no? Pero claro, tampoco vas a ir a decirle a esa persona a la que has herido o que está herida, a decirle, mira, la forma pues no ha sido la adecuada, pero lo que te he dicho te lo tenía que decir. Entonces cállate porque es que es peor, ¿no? Pídele perdón y pídele perdón, y ya está, y si no, no se lo pidas. Luego, hay formas también de pedir perdón. Una es la explícita, perdóname. También hay otras maneras de pedir perdón, ¿no? Que es una sonrisa, un gesto amable, ¿no? Bueno, a veces las señoras sospecháis mucho de esas formas, ¿no? Es decir, mi marido me acaba de hacer un regalo y no viene a cuento. ¿De qué me está pidiendo perdón? ¿No? Es decir, porque si es el aniversario, si es mi cumpleaños, ¿no? Pero me acaba de hacer un regalo y esto no viene a cuento. De algo me está pidiendo perdón, ¿no? De que me está engañando, me está pidiendo perdón. ¿Tiene mala conciencia? ¿No? Bueno, lo digo para que los maridos estéis alertas, porque son mucho más listas que vosotros. Por lo tanto, no pensáis que... No, esperad por lo menos al momento oportuno para... Bueno, pero en todo caso hay maneras también de pedir perdón, que es con un gesto, con un detalle, ¿no? Entonces, aunque generalmente lo mejor es pedir perdón abiertamente. Perdóname, lo siento, me he equivocado, tenía un mal día, he sido un estúpido o una estúpida, perdóname, lo siento, me he equivocado. Siguiente manera de vivir la humildad. Con respecto a Dios, con respecto al prójimo. Aceptar los imprevistos y las cosas inevitables. Hay una gran dosis de soberbia detrás de esa exigencia de que las cosas salgan como las hemos planeado. Bueno, necesitamos hacer planes porque psicológicamente necesitamos hacer planes. Es necesario hacer planes, tenemos que tener planes, pero también tenemos que aprender a tener cintura, ¿no? ¿Y cuántas veces en la vida nuestros planes no han salido? Y en no pocas ocasiones han sido bien, ha ido para bien, y ha sido mejor, ¿no?
Ahí hay un acto de fe en la divina providencia. Yo tengo este plan, yo tengo este programa, creo que esto es lo mejor y tengo que intentar conseguir eso que me he propuesto y luchar para lograr eso que me he propuesto. Y de repente, chico, pues las cosas salen por otro lado, ¿no? Un imprevisto, una enfermedad tuya, del otro, ¿no? ¿Y ahora qué haces? Te enrabietas, te dices, bueno, pues a lo mejor sí, porque tu carácter es así, porque no lo puedes evitar, sí, pero tú tienes que saber que eso no es lo que tienes que hacer. Mira, ten cintura, ten correa para aceptar esas cosas imprevistas, bien porque dependan directamente de Dios, ¿no? Oye, un accidente, un problema de salud, o bien porque dependan del prójimo. Con el prójimo tendrás que tratarle de una forma distinta a como tienes que tratar a Dios, lógicamente, ¿no? Bueno, cuando sabes que una persona pues es lo que llamamos en castellano un malqueda, ¿verdad? Hombre, pues la primera vez te lo hace, la segunda vez te lo hace porque ya quieres tú que te lo haga, ¿no? Porque ya tienes que tener tus propias precauciones diciendo, oye, de esta persona yo no me puedo fiar o no me puedo fiar del todo, ¿verdad? Y bueno, hay imprevistos que de alguna manera se pueden prever, ¿eh? Cuando tú estás tratando con alguien que suele fallar, tú tienes que tener ya eso previsto para que no te deje en la estacada como te ha dejado en las veces anteriores. Pero aún así, tú tienes que saber aceptar en la vida los cambios de planes de la vida, los imprevistos. Eso es un acto de humildad. Es decir, yo tengo este proyecto, estoy trabajando por este proyecto y luego se hará este proyecto si Dios quiere. Si Dios quiere, si Dios lo permite, y si no, pues yo me dejo llevar. Yo creo en la divina providencia y creo que Dios me ama, sabe lo que me conviene más que lo que yo pueda saber. Y esto que vale para mí, vale también para los míos. Y mira, yo tengo este proyecto para los míos y creo que es un buen proyecto, y después me pongo en las manos de Dios y pongo a los míos en las manos de Dios, como os decía ayer, Dios quiere a vuestros hijos más que vosotros. Por lo tanto, hay que también aprender a fiarse de los planes de Dios y de cómo Dios escribe derecho con mucha frecuencia, ¿verdad?, con renglones torcidos. Por último, aceptar que Dios es Dios y que solo Dios es Dios. Esta tentación de querer resolverlo todo es una tentación para hombres o para mujeres, aunque tenga matices, manifestaciones distintas, que es una tentación de soberbia. Yo no soy Dios. Si yo no puedo resolver mi vida, ¿cómo voy a resolver la vida de los míos? Yo tengo que intentarlo, tengo que trabajar para ello, pero yo no soy Dios. Es que yo no lo soy y no lo quiero ser, no lo tengo por qué ser, y por lo tanto tengo que aprender a hacer bien mi parte, pero luego también abandonarme un poco, a confiar, a ponerme en las manos de Dios y a poner a los míos en las manos de Dios. Yo no soy Dios, y por lo tanto los problemas de los míos yo no los puedo resolver. Puedo colaborar, intentarlo, debo intentarlo, pero después saber que Dios es Dios y que yo no soy Dios. Manifestaciones de este tipo particular de soberbia, de esta falta de humildad. Por ejemplo, los nervios, el perfeccionismo, el querer llegar a todos los sitios. Es decir, oye, el no saber delegar. A veces no sabes delegar no porque no quieras, sino porque no encuentras la persona adecuada. Esto también sucede, ¿verdad? Ya quisiera yo delegar, pero ¿cómo voy a delegar si no encuentro una persona en la cual delegar? Bueno, sí, pero a veces no es una cuestión de que no encuentres, sino que piensas que nadie lo va a hacer como tú. Hombre, nadie lo va a hacer como tú porque no le da la oportunidad. A lo mejor no lo va a hacer como tú, pero lo va a hacer bastante parecido. ¿Y si lo hace mejor que tú? Pues tienes que aprender pues que tú no eres Dios, y que tienes que preparar las cosas para que eso pueda seguir funcionando cuando no estés tú. No va a funcionar igual. Es posible. Pero en todo caso, si tú no aprendes a soltar lastre y a delegar, vas a morir aplastado por la sencilla razón de que tú no eres Dios, de que no tienes todas las fuerzas del mundo, ni toda la inteligencia del mundo, ni toda la sabiduría del mundo. Por lo tanto, dice, bueno, yo tengo esta empresa, tengo este proyecto, me he puesto
con todo mi empeño, con toda mi inteligencia, con las cualidades que Dios me ha dado, a intentar sacar esto adelante. Mira, y ahora pues tengo que aprender a dar paso a otros y a decir, mira, yo no puedo seguir así, estoy agotado, estoy desbordado, he hecho lo que tenía que hacer y ahora tienes que dar paso a otro. ¿Y si el otro no lo hace como tú? ¿Cuántas veces te lo dice? No, es que el otro no lo va a hacer como tú. ¿Y si lo hace mejor? Lo hará distinto. En cualquier caso, yo no puedo seguir llevándolo todo porque me voy a quemar y va a ser peor. Hoy estamos celebrando la fiesta de Santa Marta. Yo creo que es un ejemplo muy concreto de esto que digo, ¿no? Marta, Marta, estás inquieta y nerviosa por tantas cosas. Y no vale esto solo para la mujer, vale también para el hombre. Marta, Marta, en el fondo eres una perfeccionista y piensas que si no estás tú detrás de las cosas no salen. Es probable que tengas algo de razón, que si no estás tú detrás de las cosas no salen igual de bien, pero también es probable que por estar queriendo estar tú detrás de todas las cosas, lo que haces con una mano lo deshagas con la otra. Y lo que consigues con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tu dedicación, con tus cualidades aplicadas a la consecución de ese objetivo, lo estés estropeando con tus nervios, con tus malos ratos, oye, bueno, pues quizá tienes que aprender a convivir un poquito con el gris, ¿no? Aprende a convivir un poquito con la imperfección. Eso no significa que te quedes contento con la imperfección, busca la perfección, pero entre la perfección y el perfeccionismo hay una gran diferencia y probablemente el mayor enemigo de la perfección sea el perfeccionismo. Pues oye, no lo van a hacer igual que tú, no lo van a hacer igual que tú, pero a lo mejor sí, y si no les das nunca la oportunidad, pues resulta que cuando tú no estés, porque un día te vas a morir, o vas a enfermar, quizá porque estás cargando con demasiadas cosas, no habrás dejado a nadie preparado para que puedas seguir la tarea que tú has empezado, con lo cual será todo muchísimo peor. Bien, os repito, por lo tanto, estos 8 puntos para vivir y practicar la humildad, para con Dios, 7. Veis que nadie es perfecto, pero enseguida me lo habéis corregido y criticado y yo veis que enseguida he dicho tenéis razón, aunque la forma no ha sido muy adecuada, que casi me comen, 7, ¿no? Santa, ¿no? Bueno, 7 puntos, 7, no como los toros, 6 espléndidos toros, 6, sino 7 puntos para vivir la virtud de la humildad. Cumplir con las obligaciones sin darse importancia. Atribuir a Dios la parte principal de los méritos. Pedir sin exigir, pedir los favores me refiero, sin exigir. Se exigen los derechos, se piden los favores. Aceptar las críticas, la parte que veamos honestamente que tienen razón. Pedir perdón. Aceptar los imprevistos de la vida y las cosas inevitables. Y por último, aceptar que no somos dioses, que no podemos resolver los problemas del mundo, que tenemos que hacer nuestra parte del mejor modo posible, poniendo todo nuestro empeño, pero aceptar que solo Dios es Dios, que ninguno de nosotros es Dios, que no somos Superman ni Superwoman y que además no tenemos por qué serlo. Que Dios nos ayude a conseguirlo. Como siempre, un momento para terminar de oración en silencio.